novena entrega del perfume de Patrick Süskind. En el momento en que se derrumbó la casa de Giuseppe Baldini, Grenouille se encontraba en el camino de Orleans. Había dejado atrás la atmósfera de la gran urbe y a cada paso que le alejaba de ella el aire era más claro, puro y limpio, y también más enrarecido. Ya no se acumulaban en cada metro centenares y millares de diferentes olores en un remolino vertiginoso, sino que los pocos que había, el olor del camino arenoso, de los prados, de la tierra, de las plantas, del agua, se extendían en largas franjas sobre el paisaje, ampliándose y encogiéndose con lentitud, sin interrumpirse casi nunca de forma repentina. Grenouille acogió esta sencillez como una liberación. Los apacibles aromas acariciaban su olfato. Por primera vez en su vida no tenía que estar preparado para captar con cada aliento uno nuevo, inesperado y hostil, o perder uno agradable. Por primera vez podía respirar casi libremente, sin verse obligado a olfatear con cautela. Decimos casi porque, naturalmente, nada fluía con libertad a través de la nariz de Grenouille. Aunque no tuviera el menor motivo para ello, siempre quedaba en él una reserva instintiva, alerta a todo cuanto procediera del exterior y fuera aspirado por su sentido del olfato. Durante toda su vida, incluso en los pocos momentos en que sintió indicios de contento, satisfacción e incluso felicidad, prefirió expeler que aspirar el aire, lo cual fue cierto desde que la iniciara, no con un aliento lleno de esperanza, sino con un grito espantoso. Aparte, sin embargo, de esta limitación que era innata en él, Grenouille se sentía mejor a medida que se alejaba de París. Respiraba con más ligereza, caminaba con paso más rápido y adoptaba incluso de manera esporádica una posición erguida. De ahí que, visto desde lejos, casi parecía un aprendiz de artesano corriente, o sea, un hombre completamente normal. Lo que encontraba más liberador era la lejanía de los seres humanos. En París vivían hacinados más habitantes que en cualquier otra ciudad del mundo, unos 600 o 700.000. Pululaban en las calles y plazas y atestaban las casas desde el sótano hasta el tejado. En todo París no había apenas un rincón que no bullera de hombres, ninguna piedra, ningún trozo de tierra que no oliera a seres humanos. Ahora que había empezado a alejarse, comprendió con claridad Grenouille que aquel denso caldo humano le había oprimido como un aire de tormenta durante 18 años. Grenouille tiene 18 años. 18 años. Siempre había creído que era del mundo en general de lo que tenía que apartarse, pero ahora veía que no se trataba del mundo, sino de seres humanos. Al parecer, en el mundo sin hombres, la vida era soportable. Al tercer día de viaje llegó al campo de gravitación olfativa de Orleans. Mucho antes de que un signo visible anunciara la proximidad de la urbe, percibió Grenouille la acumulación humana en el aire y decidió, en contra de su propósito original, evitar Orleans. No quería perder tan pronto la recién adquirida libertad de respiración, sumergiéndose de nuevo en el asfixiante clima humano. Dio un gran rodeo en torno a la ciudad, fue a parar a la Châteauneuf, a orillas del Loira, y cruzó el río por Sully. La salchicha se le acabó allí. Compró otra y dejó el río para continuar tierra adentro. Ahora no solo evitaba las ciudades, sino también los pueblos. Estaba como ebrio del aire, cada vez más enrarecido, más alejado de los seres humanos.
Solo para proveerse de comida se acercaba a una aldea o a una granja solitaria, compraba pan y desaparecía otra vez en los bosques. Al cabo de varias semanas, le molestaba incluso encontrar de vez en cuando algún viajero por los caminos agrestes, y apenas podía soportar el olor inconfundible de los campesinos que aquí y allá segaban la primera hierba de las praderas. Rehuía temeroso todos los rebaños de ovejas, no por los animales, sino para evitar el olor de los pastores. Caminaba a campo traviesa y hacía rodeos de muchas millas cuando olía a un escuadrón de jinetes, distantes aún a varias horas de camino, no porque temiera, como otros aprendices y vagabundos, que le controlaran y pidieran los papeles y quizá incluso lo alistaran para la guerra. Ni siquiera sabía que se había declarado una guerra, sino únicamente porque le repugnaba el olor humano de los jinetes. De este modo espontáneo, sin ninguna decisión determinada, su plan de dirigirse a Grace por el camino más corto fue perdiendo urgencia y al final se disolvió, por así decirlo, en la libertad, como todos los demás planes e intenciones. Grenouille ya no quería ir a ninguna parte, solo alejarse de los hombres. Solo alejarse de los hombres. Acabó caminando solo de noche. Durante el día se ocultaba entre la maleza, dormía bajo árboles o arbustos, a ser posible en los lugares más inaccesibles, agazapado como un animal, con el cuerpo y la cabeza cubiertos por la manta marrón y la nariz metida en el hueco del codo, dirigida hacia la tierra para que ningún olor extraño perturbara sus sueños. Se despertaba al ponerse el sol, oliscaba en todas direcciones y cuando estaba bien seguro de haberlo olido todo, de que el último campesino había abandonado su tierra y los vagabundos más osados habían buscado cobijo ante la inminente oscuridad, cuando la noche con sus supuestos peligros había ahuyentado a todos los seres humanos, salía Grenouille de su escondite y continuaba su viaje. No necesitaba luz para ver a su alrededor. Incluso antes, cuando aún caminaba de día, mantenía los ojos cerrados durante horas y se dejaba guiar por el olfato. La imagen deslumbrante del paisaje, la luz cegadora, la fuerza e intensidad de la vista le causaba dolor. Solo le gustaba el resplandor de la luna. La luna. Su luz no tenía color y perfilaba débilmente el terreno, bañando la tierra con un tinte gris sucio y estrangulando la vida durante una noche. Este mundo como de plomo fundido en el que solo se movía el viento, que a veces se cernía sobre los bosques grises como una sombra y en el que solo vivían las fragancias de la tierra desnuda, era el único mundo aceptable para él, porque se parecía al mundo de su alma. Así fue avanzando en dirección sur, más o menos en dirección sur, porque no se guiaba por ninguna brújula magnética, sino por la brújula de su olfato, que le permitía evitar cada ciudad, cada pueblo y cada caserío.
No vio a ningún ser humano durante semanas enteras y podría haberse imaginado tranquilamente que estaba solo en aquel mundo oscuro o iluminado por el frío resplandor de la luna, si su sensible brújula no le hubiera indicado lo contrario. Por la noche también había hombres. En las comarcas más aisladas también había hombres, solo que se habían retirado a sus guaridas para dormir como las ratas. La tierra no estaba limpia de ellos, ya que incluso dormidos despedían olores que salían al aire libre por las ventanas abiertas o por las rendijas e infectaban la naturaleza, abandonada solo en apariencia. Cuanto más se acostumbraba Grenouille al aire puro, tanto más sensible se volvía al olor de los hombres. De repente, inesperado y horrible, se extendía por las noches con su hedor a podrido, revelando la presencia de una choza de pastores, una cabaña de carbonero, una cueva de ladrones. Y seguía huyendo, reaccionando cada vez con mayor sensibilidad al olor ya poco frecuente de los seres humanos. De este modo, su nariz le condujo a regiones cada vez más apartadas, alejándose de los hombres y empujándole cada día con mayor fuerza hacia el polo magnético de la máxima soledad posible. La máxima soledad posible. La máxima soledad posible. Este polo, es decir, el punto más alejado de los hombres en todo el reino, se encontraba en el macizo central de Auvernia, aproximadamente a 5 días de viaje de Clermont, en dirección sur, en la cima de un volcán de 2000 metros llamado Plomb du Cantal. La montaña era un cono gigantesco de piedra gris plomo y estaba rodeada de una antiplanicie interminable y árida, donde solo crecían un musgo gris y unas matas grises, entre las cuales sobresalían aquí y allá rocas puntiagudas, como dientes podridos, y algún que otro árbol requemado por el fuego. Esta región era tan inhóspita, incluso en los días más claros, que ni el pastor más pobre de la misérrima provincia habría llevado hasta allí a sus animales. Y por las noches, a la pálida luz de la luna, su desolación le prestaba un aire que no era de este mundo. Incluso el bandido Lebrun, nacido en Auvernia y muy buscado por la justicia, habría preferido trasladarse a Cévenes, donde fue cogido y descuartizado, que ocultarse en el Plomb du Cantal, en donde seguramente nadie le habría buscado ni encontrado, pero donde habría hallado la muerte para él todavía más terrible de la soledad perpetua. Ningún ser humano vivía en muchas millas a la redonda, y apenas algún animal de sangre caliente, solo unos cuantos murciélagos y un par de escarabajos y víboras. Hacía décadas que nadie había escalado la cima. Grenouille llegó a la montaña una noche de agosto del año 1756. Amanecía cuando se detuvo en la cumbre, ignorante aún de que su viaje terminaría allí. Pensaba que era solo una etapa del camino hacia aires cada vez más puros, y dio media vuelta para que la mirada de su nariz se paseara por el impresionante panorama del desierto volcánico. Hacia el este. Hacia el este, la extensa antiplanicie de Saint-Flour y los pantanos del río Riou. Hacia el norte, la región por donde había viajado durante días enteros a través de pedregosas y estériles montañas. Hacia el oeste, desde donde el ligero viento de la montaña solo le llevaba el olor de la piedra y la hiedra dura. Y por último, hacia el sur, donde las estribaciones del Plomb se prolongaban durante millas hasta las oscuras gargantas del Truyère. Por doquier, en todas direcciones, reinaba idéntico alejamiento de los hombres, por lo que cada
paso dado en cualquier dirección habría significado acercarse a ellos. La burbuja oscilaba sin dar ninguna orientación. Grenouille había llegado a la meta, pero al mismo tiempo era un cautivo. Cuando salió el sol continuaba en el mismo lugar, olfateando el aire, intentando con desesperado afán encontrar la dirección de donde venía el amenazador olor humano, y por consiguiente el polo opuesto hacia el que debía dirigir sus pasos. Recelaba de cada dirección, temeroso de descubrir un indicio oculto de olor humano, pero no fue así. Solo encontró silencio olfativo, por así decirlo. Solo flotaba a su alrededor, como un leve murmullo, la fragancia etérea y homogénea de las piedras muertas, el líquen gris y de la hierba reseca, nada más. Grenouille necesitó mucho tiempo para creer que no olía nada. No estaba preparado para esta felicidad. Su desconfianza se debatió largamente contra la evidencia. Llegó incluso mientras el sol se elevaba a servirse de sus ojos y escudriñó el horizonte en busca de la menor señal de presencia humana. El tejado de una choza, el humo de un fuego, una valla, un puente, un rebaño. Se llevó las manos a las orejas y aguzó el oído por si captaba el silbido de una hoz, el ladrido de un perro o el grito de un niño. Aguantó durante todo el día el calor abrasador de la cima del Plom du Cantal, esperando en vano el menor indicio. Su suspicacia no se dio hasta la puesta de sol, cuando lentamente dio paso a un sentimiento de euforia cada vez más fuerte. Se había salvado de odio. Se había salvado del odio. Se había salvado del odio. Estaba completamente solo. Se había salvado del odio. Estaba completamente solo. Era el único ser humano del mundo. El único ser humano del mundo. Jean-Baptiste Grenouille, solo. Un júbilo inaudito se apoderó de él, con el mismo éxtasis con que un náufrago saluda tras semanas de andar extraviado la primera isla habitada por seres humanos. Celebró Grenouille su llegada a la montaña de la soledad. Profirió gritos de alegría, tiró mochila, manta y bastón y saltó, lanzó los brazos al aire, bailó en círculo, proclamó su nombre a los cuatro vientos: Jean-Baptiste Grenouille, Jean-Baptiste Grenouille, Jean-Baptiste Grenouille. Apretó los puños y los agitó triunfante contra todo el paisaje que se extendía a sus pies. Y contra el sol poniente, con un gesto de triunfo, como si él, personalmente, lo hubiera expulsado del cielo. Se comportó como un loco hasta altas horas de la noche. Pasó los próximos días instalándose en la montaña, porque veía muy claro que no abandonaría con facilidad aquella bendita región. Como primera medida,
Olfateó en busca de agua, que encontró en una hendidura algo más abajo de la cumbre, fluyendo como una fina película por la superficie de la roca. No era mucha, pero si lamía con paciencia durante una hora, cubría su necesidad de líquido para todo el día. También encontró comida. Pequeñas salamandras y serpientes de agua, que devoraba con piel y huesos después de arrancarles la cabeza. Comía además líquen, hierba y bayas de musgo. Esta forma de alimentación, totalmente discutible desde el punto de vista burgués, no le disgustaba en absoluto. Durante las últimas semanas y meses no había comido productos humanos como pan, salchicha y queso, sino, cuando sentía hambre, todo lo más o menos comestible que encontraba a su paso. No era, ni con mucho, un gourmet. El deleite no le interesaba, a menos que consistiera en el olor puro e incorpóreo. Tampoco le interesaba la comodidad, y se habría contentado con dormir sobre la dura piedra. Pero encontró algo mejor. Descubrió cerca del manantial una galería natural que serpenteaba hacia el interior de la montaña y terminaba al cabo de unos 30 metros en un barranco. El final de la galería era tan estrecho que los hombros de Grenouille rozaban la piedra y tan bajo que no podía estar de pie sin encorvarse. Pero podía sentarse y si se acurrucaba, incluso tenderse en el suelo. Esto era suficiente para su comodidad. Además, el lugar gozaba de unas ventajas inapreciables. En el fondo del túnel reinaba incluso de día una oscuridad completa. El silencio era absoluto y el aire olía a un frescor húmedo y salado. Grenouille supo enseguida, por el olor, que ningún ser viviente había entrado jamás en esta cueva y tomó posesión de ella con una especie de temor respetuoso. Extendió con cuidado la manta, como si vistiera un altar, y se acostó encima de ella. Sentí un bienestar maravilloso, maravilloso. Yacía en la montaña más solitaria de Francia, a 50 metros bajo tierra, como en su propia tumba. En toda su vida, no se había sentido tan seguro, ni siquiera en el vientre de su madre. Aunque el mundo exterior ardiera, desde aquí no se percataría de ello. Y empezó a llorar en silencio. No sabía a quién agradecer tanta felicidad. En los próximos días solo salió a la intemperie para lamer la película de agua del manantial, evacuar con rapidez orina y excrementos y cazar lagartijas y serpientes. Por la noche eran fáciles de atrapar porque se ocultaban bajo las rocas o en pequeños intersticios donde las descubría con el olfato. Durante las primeras semanas subió de nuevo a la cumbre unas cuantas veces para olfatear el horizonte. Pero esta preocupación no tardó en ser más bien una costumbre molesta que una necesidad. Pues
ni una sola vez olió algo amenazador. Así que pronto interrumpió estas excursiones y solo pensaba en volver a su tumba, en cuanto había realizado las tareas más indispensables para su supervivencia. Porque aquí, en la tumba, era donde vivía de verdad, es decir, pasaba sentado más de 20 horas diarias sobre la manta de caballerías, en una oscuridad total, un silencio total y una inmovilidad total, en el extremo del pétreo pasillo, con la espalda apoyada contra la piedra y los hombros embutidos entre las rocas, por completo autosuficiente. Se sabe de hombres que buscan la soledad, penitentes, fracasados, santos o profetas que se retiran con preferencia al desierto, donde viven de langostas y miel silvestre. Muchos habitan cuevas y ermitas en islas apartadas o, algo más espectacular, se acurrucan en jaulas montadas sobre estacas que se balancean en el aire. Todo ello para estar más cerca de Dios. Se mortifican y hacen penitencia en su soledad, guiados por la creencia de llevar una vida agradable a los ojos divinos. O bien esperan durante meses o años ser agraciados en su aislamiento con una revelación divina que inmediatamente quieren difundir entre los hombres. Nada de esto concernía a Grenouille, que no pensaba para nada en Dios, no hacía penitencia, ni esperaba ninguna inspiración divina. Se había aislado del mundo para su propia y única satisfacción, solo a fin de estar cerca de sí mismo. Gozaba de su propia existencia, libre de toda influencia ajena, y lo encontraba maravilloso. Yacía en su tumba de rocas como si fuera su propio cadáver, respirando apenas, con los latidos del corazón reducidos al mínimo y viviendo, a pesar de ello, de manera tan intensa y desenfrenada como jamás había vivido en el mundo un libertino. Como jamás había vivido en el mundo un libertino, con los latidos del corazón reducidos al mínimo y viviendo. Aroma. Fragancia. Borde. Esencia. Tintura. Fragancia. Esencia de clavel y de rosa. Esencia de nerolí y narra. El olor del agua. Esencia de lima, junquillo, jazmín y narciso. Esencia de romero y bergamota. Piedras muertas, el olor de las naranjas marcelas, esencia de azahar,
esencia de nerolí y nardo, como la leche dulce en la que se deshace la galleta, menta y narciso, canela, fragancia, esencia de romas y abedules, tintura de alcanfor, el olor de la lluvia de mayo, del líquen gris y de la hierba reseca, el olor de la piedra y la hierba dura, el olor del viento helado, el olor de un trozo, el olor del agua del manantial fina y tornasolada, el olor de las naranjas amarillas del mar, el olor de la lluvia de mayo, el olor del camino arenoso, de los prados, de la tierra, de las plantas.